estructuras. Por un lado contiene el tallo, ¿cierto?, que es la estructura que sostiene toda la parte aérea. Tenemos las hojas y además, ¿cierto?, en esta parte aérea se desarrollan flores que van a dar origen primero al fruto y luego a la semilla. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema general de una planta. Ahora, vamos a aprovechar de mencionar al tiro respecto del ciclo de vida. Respecto del ciclo de vida de la planta, hay plantas que son anuales, particularmente los cultivos que usamos como alimentos, y hay plantas que son perennes. Perennes significa que viven una cantidad de tiempo variable, dependiendo de la especie, pero que en la mayoría de los casos son años. Y hay un grupo intermedio de plantas cultivadas que se clasifican como plantas bianuales. Las plantas anuales, bianuales, algunos cultivos, ¿verdad?, que toman 2 años, por ejemplo la de Tarraga, y plantas perennes, que son aquellas plantas que viven más tiempo. ¿Ok? Dentro de las características morfológicas de una planta, entonces, en general, las plantas que son anuales son más bien plantas herbáceas, lo que conocemos como una hierba. Mientras que las plantas que son perennes, es decir, las plantas que viven mucho tiempo, ¿verdad?, son plantas leñosas. Lo vamos a ver qué significa más adelante cuando estudiemos tejido, algo les voy a mostrar hoy día, pero se van clasificando así. Entonces los árboles que ustedes ven en la universidad, ¿verdad?, que tienen un tallo grueso, esa es una planta leñosa. Los pastos, ¿verdad?, que crecen en un periodo de tiempo bien acotado, son plantas herbáceas. No desarrollan una estructura firme como es un tronco. ¿Ok? Entonces vamos a partir estudiando la raíz, justamente por la importancia que este órgano tiene. Entonces, la raíz es un órgano generalmente subterráneo que representa el eje de la planta. Es el lugar a través, es la estructura a través de la cual, ¿cierto?, la planta se ancla al suelo, ¿ya?, y puede entonces absorber nutrientes, etc. Una de las cosas interesantes de cómo funciona la raíz es que tiene un geotropismo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que responde positivamente al efecto de la gravedad, es decir, crece en la misma dirección, ¿cierto?, que actúa la fuerza de gravedad. ¿Ok? Si ustedes tienen una planta no enterrada en el suelo, siempre las raíces van a crecer hacia abajo, y si ustedes las dan vuelta, ¿cierto?, de manera de ponerla hacia arriba, siempre va a buscar la forma en que va a crecer hacia abajo. De hecho, buenas. De hecho, en experimentos que se han hecho en naves espaciales, en donde no hay efecto de la gravedad, ¿cierto?, la raíz crece en todas direcciones. Entonces, eso muestra que tiene un efecto positivo la gravedad. Es subcilíndrica, ¿cierto?, carece de hojas, nudos y generalmente no tiene yemas, como vamos a contrastar después con el tallo. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene la raíz? Fundamentalmente absorber agua y nutrientes, ¿ya?, anclaje, es decir, permitir que la planta pueda estar sostenida en una posición determinada. A veces almacenan sustancias alimenticias y también están involucradas en una reproducción asexual. ¿Cuáles son las formas principales de raíces? Vamos a ver la principal, ¿cierto?, en el caso de las plantas leñosas, es una raíz pivotante. ¿Qué quiere decir? Un eje principal, ya les voy a mostrar la figura, que va penetrando el suelo y a partir de este eje emergen raíces secundarias. Una raíz fibrosa. ¿Han sacado pasto del suelo alguna vez? ¿Cierto? Cuando uno saca un pasto no identifica una raíz principal, sino que identifica muchas raíces, ¿cierto?, que parece una situación fibrosa. Entonces hay varias raíces principales que se ramifican para formar una masa de raíces. El pasto lo que hace es aumentar la superficie de absorción de agua y nutrientes, entonces no necesita crecer profundamente, sino que crece ramificado. En cambio, un árbol que sí necesita anclarse de manera importante es una estructura que va penetrando el suelo.
Y finalmente tenemos una raíz tuberosa, ¿cierto? Un tubérculo, por ejemplo, que es una raíz gruesa con tejido reserva. Las papas, ¿ya? El tubérculo que nosotros conocemos es un tejido que actúa como raíz, pero que no es una raíz verdadera. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de raíces, ¿cierto? Si miramos una raíz en general, independiente que sea una planta anual o una planta perenne, vamos a identificar ciertas estructuras o zonas de desarrollo. En esta raíz, ¿cierto? El ápice que vemos acá corresponde a lo que llamamos una zona meristemática. Los meristemas, se los adelanto, son tejidos dentro de la planta que tienen la capacidad de dividirse cada vez que las condiciones ambientales son favorables. ¿Cuándo las condiciones ambientales son favorables para el crecimiento de una planta? ¿Cuándo ustedes notan que las plantas empiezan a crecer? Cuando hay más sol. En primavera. En primavera, ¿cierto? Cuando hay más sol, en primavera. En primavera normalmente se activa el metabolismo, ¿cierto? Y aquellas plantas, por ejemplo, que están carentes de hoja, están aparentemente secas, empiezan a activar su metabolismo y empiezan a producir nuevas estructuras. Hola, buenas. Hola, que no se hizo una silla y entonces... ¿Esto no se puede poner un poco más atrás? Sí se puede. Se usa así, yo tenía que lo pueden separar. Para que sí tengan más Cuidado, cuidado, pasa, voy a reventar la pata. Sácala. ¿También ahí? Ok, yo no necesito ponerla adelante, así que... entonces, estábamos viendo que es esa capacidad que tienen las plantas de crecer, sobre todo las plantas que son perennes, de crecer cada vez que las condiciones son adecuadas, está determinada por un grupo de tejidos que se llaman meristemas, ¿ya? Que son tejidos que se dividen cada vez que hay una condición favorable. Luego de eso, esas células meristemáticas que se dividen, ¿cierto?, se empiezan a modificar, se elongan en una primera instancia y luego se empiezan a diferenciar para dar origen a los distintos tipos celulares que hay en la raíz. Entonces viene una zona que se llama la zona pilífera, que se caracteriza por la aparición de estas pequeñas raíces secundarias que se llaman pelos radicales, que son las estructuras encargadas de absorber agua y nutrientes, ¿ya? Y después viene la zona de diferenciación, en donde empiezan a aparecer raíces secundarias. Esto de la zona pilífera es bien relevante porque si ustedes alguna vez han trabajado en algún jardín y les ha tocado mover una planta de un lugar a otro, cada vez que uno hace eso, daña esta zona pilífera y por lo tanto daña la capacidad que tiene la planta de absorber agua y nutrientes. Entonces normalmente las plantas se mueren cuando uno las saca, ¿cierto? Y no tiene cuidado. Entonces cuando hagan eso, traten de no dañar, ¿cierto? Sacar la planta lo más suave posible. De hecho, cuando le llega la luz también le pasa lo mismo. En algunos casos hay plantas que sí, son más sensibles, pero esto hay que evitar que se dañe. Entonces, bueno, esa es la estructura fundamental. En cada una de estas raíces, si uno la disecta y la mira individual, va a encontrar una estructura parecida. Aquí tenemos entonces una raíz pivotante, la raíz principal que va emergiendo en el eje. Esto es una raíz fasciculada, ¿ya? Y una raíz tuberosa corresponde a una raíz de un tuber que puede ser, por ejemplo, una papa, como les comentaba antes. Y aquí tenemos una raíz también principal, que es una raíz de zanahoria. Entonces, mirado desde el punto de vista de una raíz en términos generales, ¿qué es lo que tenemos? La parte, ¿cierto?, en donde el tallo desaparece en el suelo, es lo que se llama el cuello, el punto donde hay una inserción, ¿cierto?, en el suelo. Y luego empieza el cuerpo de la raíz.
Entonces ustedes pueden ver, este es el eje principal de esta raíz y por lo tanto es una raíz pivotante. Tenemos acá abajo la zona de crecimiento, ¿ya? El meristema, ¿cierto? En este caso permite el crecimiento en longitud, es decir, la planta se va enterrando. Dado que este tejido está expuesto a una alta resistencia porque tiene que penetrar el suelo, ese tejido meristemático está protegido por una capa de células que forman lo que se llama la cofia o la pilorriza, ¿ya? Es una especie de epidermis gruesa que evita que el tejido meristemático se dañe, ¿ya? Entonces, una zona de crecimiento, después viene una zona en donde están los pelos radicales, la zona pilífera, ¿ya? Que son las estructuras absorbentes. Después viene una zona de crecimiento secundario, empiezan a aparecer raíces secundarias y cada una de estas raíces tiene la misma estructura del eje principal que les estoy explicando, ¿ok? Entonces, y en una planta, entonces, comienza a establecerse este desarrollo que en general, ¿cierto?, va a depender de cuál es la condición hídrica que tiene el suelo. Si un suelo tiene suficiente agua, ¿cierto?, como pasa, por ejemplo, en los trópicos, la raíz no necesita desarrollarse en exceso, sino que se va a desarrollar en la medida que tenga agua disponible. En cambio, si ustedes miran la misma especie creciendo en un lugar donde el agua es un factor limitante, donde no hay disponibilidad suficiente, la raíz va a tener un desarrollo enorme, ¿ya? La gente dice comúnmente que las plantas crecen o las raíces crecen buscando agua. Y eso es cierto, la raíz crece, ¿cierto?, como una forma de poder tener una mayor disponibilidad de agua para poder crecer. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran un árbol que crece en la zona norte del país, los tamarugales, etc., tienen unas raíces muy, muy profundas, tratando de, ¿cierto?, obtener agua de las napas subterráneas en donde pueden absorber. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿cómo es el caso de los sauces llorones que tienen como las hojas que caen en busca del agua? ¿Tienen raíces en las hojas? Lo que pasa, no tienen raíces. Lo que pasa es que se llama un sauce llorón porque es la turgencia, lo vamos a ver más adelante, de las hojas depende de cuánto es el agua que está contenida. Entonces pierde muy rápido agua y entonces se deshidrata. Y la hoja cae como si estuviera llorando, ese es el ejemplo. ¿Ya? Pero el agua en todas las plantas se absorbe fundamentalmente por las raíces. No hay absorción por las hojas. ¿Ya? Profe, en el caso de la raíz fibrosa, ¿cómo se observaría, por ejemplo, la cofia? En la raíz, imagínate que estas son todas raíces que tienen el mismo desarrollo, que no hay una que sobresalga por el resto. Entonces, si tú tomas una de esas raíces y la miras, va a tener esta estructura, igual. Una zona de meristemática, ¿cierto?, en donde está el tejido que se divide, y ese tejido meristemático está protegido por la cofia, que es distinta en términos de estructura de una planta que va penetrando el suelo, porque esta es como algo que tiene que ir rompiendo para crecer. En cambio, la raíz fibrosa va creciendo lateralmente, en donde hay menos resistencia. Entonces, esa raíz, por eso que es más chiquitita y tiene menos consistencia, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero en términos generales, tú vas a identificar los mismos componentes. Entonces, ¿cuál es el origen de las raíces? ¿Ya? Existe lo que se llama la raíz primaria, que es una raíz alargada que proviene de la radícula o raíz embrionaria, cuyas células se dividen por mitosis. Es decir, cuando ustedes toman una semilla, ya está definido qué tipo de células van a generar qué cosas en la planta. Entonces, hicieron el experimento de poroto, ¿verdad? De germinar poroto. Entonces, se habrán dado cuenta de que en esa semillita creció una parte que era la raíz y una parte que era el brote, ¿cierto? Eso está definido en el tejido. Esa raíz que emerge directamente de la semilla es lo que corresponde a una raíz primaria. ¿Ok? La raíz primaria. Y las raíces que surgen de esa raíz primaria, en el caso de las plantas leñosas, son raíces secundarias. ¿Sí? Las plantas herbáceas solo tienen una raíz primaria que se ramifica mucho, no tienen raíces secundarias. ¿Ok? Están lo que llamamos raíces adventicias. Como su nombre lo indica, son raíces que se pueden desarrollar en cualquier parte de la planta, excepto en la radícula propiamente tal, y son de naturaleza fibrosa.
Normalmente las raíces adventicias emergen desde el tallo, incluso de las hojas, y también tienen como función aumentar la capacidad de anclaje al suelo y la capacidad de absorber nutrientes. Absorben más nutrientes de esa manera. Entonces, aquí para que veamos un poco cómo es el desarrollo. Esto es una semilla, ¿ok? Entonces, les hablé yo que, no sé si les comenté, monocotiledonia y cotiledonia. En la clase, ¿no? Ya, se los comento ahora. En las plantas superiores, en las angiospermas, existen dos familias, sí se los dije, lo de la hoja alargada y hoja, ¿cierto?, ancha. Entonces, esta es una semilla, o sea, una planta de hoja ancha. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en esta hoja hay un eje principal que llamamos venas comúnmente, y de ese eje principal empieza a haber ramificaciones, ¿cierto? Eso es típico de una dicotiledonia, ¿ya? Como el poroto, por ejemplo, que a nivel de la semilla contiene dos cotiledones. ¿Y qué son los cotiledones? Corresponden al primer par de hojas que emergen desde la semilla. Son hojas embrionarias que emergen, ¿cierto? Y después empieza a aparecer las hojas que son funcionales. Los cotiledones no son funcionales en términos de que no pueden hacer fotosíntesis, ¿ya? Son hojas primitivas. Entonces, aquí tenemos una semilla, imagínense un poroto. Por un lado tenemos el tegumento, ¿cierto? Y al interior tenemos una masa, que normalmente es almidón, que se denomina cotiledón, ¿ya? Y tenemos el tejido embrionario. Este tejido embrionario es de naturaleza meristemática, son células meristemáticas, que cuando reciben el estímulo hídrico, es decir, cuando ustedes ponen la semilla en agua, ese embrión comienza a activarse e inicia la división celular. ¿Ok? Y esa división celular, ¿cierto?, va a generar, aquí está la semilla que la tenemos embebida, va a generar un ápice, una raíz, ¿cierto? Y va a generar luego la parte del embrión que se llama plúmula, que va a desarrollarse, aparecen los primeros cotiledones y después aparece la hoja principal. Y aquí ustedes pueden ver esta raíz principal que tiene estos elementos pilíferos. ¿Okay? Esta es una planta anual, ¿verdad? No tiene crecimiento secundario, solamente crecimiento primario, que es el que viene del tejido meristemático. Entonces, ¿dónde se localizan los meristemas? Lo vamos a adelantar ya que tenemos esta diapositiva. En una planta con crecimiento primario, es decir, una planta con crecimiento primario o planta anual solo crece en longitud, hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? La parte aérea crece hacia arriba, entonces en el ápice, donde termina la parte aérea, existe lo que se llama una yema terminal, ¿okay?, que es un meristema terminal o apical, porque está en el ápice. Ese tejido meristemático es el que permite que la planta vaya creciendo hacia arriba. ¿Okay? Y en el ápice de la raíz va a existir también un meristema apical, pero en este caso, como está protegido por la cofia, lo diferenciamos de este para decir que es un meristema subapical, porque no es el último, sino que después de él hay este otro tejido. ¿Okay? Entonces, en estas plantas tenemos una raíz pivotante, ¿cierto?, que tiene un cierto crecimiento, raíces secundarias, a diferencia de lo que sería una gramínea, ¿verdad?, en donde vamos a tener una raíz fasciculada que va a estar abarcando la superficie. ¿Está claro? Perfecto. Aquí tenemos esto que llamaba yo las raíces adventicias. Esto es un tallo, ¿cierto?, del cual empiezan a emerger estas raíces que tienen por función, como digo, anclar de mejor forma la planta al suelo y también aumentar la capacidad de absorber agua y nutrientes. ¿Okay? La planta de esa forma absorbe más nutrientes y está más sostenida en el suelo. Esto solamente lo vamos a decir en general porque lo vamos a estudiar más adelante, pero para que tengan una idea. Las células que derivan del embrión, ¿cierto?, crecen y se diferencian. Se diferencian para formar tejidos especializados. En el caso de las plantas vasculares,
¿cierto? Dijimos que había tejidos encargados del transporte de agua y nutrientes desde el suelo, y también, ¿cierto?, tejidos encargados de mover los productos que se generan en la fotosíntesis y que mueven desde la hoja hacia la parte inferior de la planta. Entonces, ¿cómo se denominan esos tejidos? En el caso de que forman el sistema vascular, se llaman xilema y floema. ¿Ya? Esos dos tejidos se encuentran tanto en la raíz como en la parte aérea. Y el xilema es el tejido que mueve agua y nutrientes desde el suelo hacia la parte aérea, mientras que el floema mueve los productos de la fotosíntesis desde las hojas al resto de la planta. ¿Ya? ¿Por qué los productos de la fotosíntesis? Recuerden ustedes que las plantas son organismos autótrofos, es decir, que se generan su propia energía, ¿verdad? La energía que la definimos, que toman la energía luminosa y la convierten en energía química, ¿cierto? Todas las células generan energía metabólica a través de este proceso que se llama respiración celular. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, cuando nos alimentamos, ¿qué estamos haciendo? Obtener energía. Tomamos energía, la degradamos, ¿cierto? Si es un hidrato de carbono, lo llevamos a glucosa. Esa glucosa entra a la célula, ¿cierto? El proceso de glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. ¿Y qué se produce ahí? ATP. ¿Verdad? Y ese ATP es el que usamos para nuestro propio desarrollo. Lo mismo pasa en las plantas. Las plantas, a diferencia nuestra, no necesitan tomar esos hidratos de carbono o esas moléculas energéticas del medio porque las producen, ¿cierto? Producen directamente. Pero igual, ese azúcar que se produce en la hoja llega a la raíz donde no hay fotosíntesis y es tomado por las células, por la mitocondria y usado para producir energía. ¿Sí? Entonces, por eso que es fundamental el tejido floemático. Entonces, el agua se absorbe a través de los pelos, ¿cierto?, radiculares o pelos radicales, y se dirige, ¿cierto?, hacia el sistema que va a mover el agua hacia arriba. Y ese sistema es lo que se llama el cilindro vascular. Aquí tenemos un esquema que voy a tratar de explicárselo de manera lenta. Estos son los pelos radiculares. Entonces, existen dos vías a través de las cuales el agua y los nutrientes pueden movilizarse desde este pelo radicular hacia esto que es el cilindro vascular. Aquí adentro está localizado xilema y floema, ¿okay? Es decir, xilema que va a mover hacia arriba, que son estas células que se ven huecas, y existe esta barrera que es una barrera que se llama endodermis, que es impermeable al paso del agua. Entonces, para que se hagan la idea, que esto que está al interior podríamos considerarlo como una manguera o un cilindro, ¿cierto?, que tiene una protección externa. Entonces, el agua que entra a un pelo radicular lo puede hacer a través de dos vías. Una, ingresando al citoplasma de la célula, ¿cierto?, y moverse célula a célula. Y ese proceso se llama vía simplástica, que está puesto ahí. Para entrar a la célula, el agua tiene que traspasar la membrana plasmática, ¿cierto?, mediante transporte activo o osmosis, y llega al citoplasma y de ahí se empieza a mover de una célula a otra. Y la otra es que se vaya por fuera de la célula. La estructura más externa que tiene una célula, en general, es la membrana plasmática. Lo vieron en biología celular, ¿cierto? ¿Sí? En el caso de las plantas, existe una estructura más externa todavía, que es la que le da forma a la célula vegetal, que se llama pared celular. ¿Ok? El espacio que está entre la membrana plasmática y la pared celular se denomina apoplasto. ¿Ok? Entonces, el apoplasto es la parte externa. En ese caso, el agua no necesita ingresar, atravesar la membrana plasmática para ingresar al citosol, y se va moviendo por los espacios intercelulares. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta agua que se va moviendo aquí por fuera, ¿verdad?, es una agua apoplástica. El agua que ingresa al citosol es un agua que se va moviendo por el citoplasma de las células, y esa es la vía simplástica. ¿Ok? En la vía apoplástica, sin embargo, el agua que va por fuera se encuentra con esta barrera, que es
se llama banda endodermis, endodermis, que impide que el agua que va por el apoplasto pueda atravesar. Entonces esa agua tiene que entrar a la célula y pasar vía simplástica, usando canales, ¿verdad? Esta barrera que va a permitir que entre el agua a la célula. Entonces, ¿qué va pasando? En la medida que en estos tubos se van llenando con agua, va aumentando la presión, y esta barrera, ¿qué es lo que hace? Es impedir que el agua se devuelva. ¿Ok? Entonces, toda el agua se bombea hacia arriba. ¿Sí? Porque fíjense ustedes, imagínense una manguera llena de agujeros laterales. Entonces ustedes echan a andar la llave y la cantidad de agua que les va a salir al final de la manguera, ¿cierto? Dependiendo del largo que tengan, va a ser casi mínima, si el agua se empieza a perder por otros lados. Entonces, en este caso, la endodermis lo que hace a nivel de la raíz es concentrar agua en los sistemas cinemáticos, ¿cierto? Y facilitar que ésta se mueva hacia arriba. Esa es parte de la explicación de cómo las plantas hacen para mover agua a distintas superficies. Y la otra condición que hace que el agua sube es una presión que ejerce la propia atmósfera, que siempre está seca, ¿ya? Y entonces hace que las hojas estén demandando agua desde el suelo y tirando agua a la atmósfera, manteniendo una cierta humedad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos transporte de agua. Entonces, el agua, reitero, entra a través de los pelos radicales, por eso que no hay que dañarlos esto. El movimiento hacia el sistema conductor puede ser simplástico o apoplástico, ¿cierto? El simplástico llega a la endodermis y ahí pasa a través de canales para llegar al elemento vascular. ¿Sí? Profe, entre todas estas células que se encuentran en el tejido, ¿todas se supone entonces deberían tener proteínas de transporte que lleguen hasta la... Algunas tienen más que otras. Por ejemplo, hay unas proteínas que se llaman acuaporinas, que es cierto que mueven agua y están localizadas en la membrana de los pelos radicales y también a nivel de la endodermis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Las vías son aleatoriamente utilizadas en la planta? Sí. El agua va a depender de cuál, aleatoriamente mirado desde el punto de vista externo, pero depende de cuál es la condición de las células. ¿Ya? Uno lo ve aleatorio, pero hay una condición fisiológica que hace que el agua entre o se vaya por fuera. ¿Ya? Entonces, esto lo había mencionado antes, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Cuál es la consistencia de las raíces? Las raíces herbáceas son raíces constituidas por tejidos primarios y están presentes en plantas anuales. Las raíces leñosas están constituidas por tejidos secundarios y se presentan en hierbas perennes, árboles y arbustos. Hay hierbas que son perennes, por ejemplo, ¿cierto? Las carnosas son de almacenamiento, constituidas por abundante tejido de relleno que se llama parénquima, con elementos vasculares ampliamente distribuidos. Aquí tenemos una lista de modificaciones que presentan las raíces, ¿ya? Para cuando hagan el estudio. Les voy a mostrar las fotos, ¿ya? Aquí tenemos una raíz fibrosa, una raíz ramificada, una raíz fasciculada. Este es el caso de un pasto, ¿cierto? Una gramínea. ¿Ya? Aquí tenemos raíces adventicias, ¿cierto? Que emergen desde el tallo estas raíces, y aquí tenemos la raíz principal. Esta es una raíz tuberosa, ¿ya? Que el tubérculo, ¿verdad? El tubérculo no es una raíz verdadera, es el tallo que se modifica y genera esta estructura. Es decir, la papa que nosotros consumimos no es una raíz verdadera, actúa como raíz, pero es una modificación del tallo. ¿Ok? Después tenemos raíces napiformes, como por ejemplo la zanahoria, tuberiformes, algunos tubérculos, ¿cierto? Adventicias en los ápices de tallo, adventicias en los tallos, columnares, fulcra, neumatóforos, autorios. Estos neumatóforos son raíces que se desarrollan en plantas que viven en sistemas acuáticos, que le permiten a la planta flotar, ¿cierto? Para mantener su funcionalidad. En un sistema acuático la raíz no está enterrada en el suelo, ¿ya? Está directamente en contacto con el agua. ¿Ya? Acá tenemos raíces aéreas, esto que se llama barbilla, y esta es una raíz contráctil, solamente para que vayan viendo algo que ya seguro conocen. Aquí tenemos raíces columnares. Estas raíces son típicas de estos bosques tropicales, ¿cierto? Una raíz contrafuerte,
contrafuerte o de refuerzo. Fíjense ustedes que le da una muy buena adhesión al suelo. En los trópicos, como llueve mucho, la planta no necesita penetrar el suelo muy profundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo resuelven el problema? Desarrollando esta estructura que le da una cierta estabilidad, ¿ya? Y la cantidad de árboles que se cae producto del viento es bastante importante. Y acá tenemos estas raíces fulcreas o de zanco, que son raíces que se desarrollan en sistemas acuosos, ¿cierto? Que también hacen un aumento de la capacidad de absorción y de adhesión al suelo, que en ese caso no es un suelo muy profundo. Aquí tenemos los autorios. Estos autorios son típicos de plantas que actúan como enredaderas, que se van enrollando, ¿cierto? Las vides, por ejemplo, las parras, ¿cierto? Generan este autorio que le permite a la hoja que va creciendo enrollarse en un cable o en otra planta y usarla como apoyo para crecer, ¿ya? Estos son sumamente interesantes en los bosques. Hay en internet están, si tienen interés en saber más de plantas o de los ecosistemas, hay una serie de la BBC que es del año pasado, pero del 2021, que se llama The Green Planet, ¿ya? Búsquenla si la encuentran. Muestra cosas que son fascinantes. O sea, por último, para tener cultura, van a ver cómo se produce el crecimiento en lugares de bosque, cómo las plantas empiezan a competir entre ellas para cuál crece más rápido, porque en un bosque el factor limitante es la luz. Entonces la planta que llega primero en la altura, esa va a ser la planta que va a dominar, y el resto que llega de abajo tiene que adaptarse a esa condición y establecer una especie de interacción. Es súper interesante, búsquenlo y traten de verlo. Y acá están los neumatóforos, ¿cierto? ¿Qué gracia tienen los neumatóforos? Que son tejidos esponjosos, ¿ya? Que permiten que circule aire desde la parte no sumergida de la planta hacia la parte que está sumergida. ¿Por qué? Porque en el agua uno de los factores que pasa a ser limitante es el oxígeno, ¿ya? Y si no hay oxígeno, la célula no puede respirar y se muere, ¿ya? Se asfixia. Entonces, entra aire a través de estos tejidos neumatóforos, llega a las células que están sumergidas en agua y esas células pueden hacer fotosíntesis, respiración celular. ¿Ok? Bien, pasamos ahora al tallo. El tallo es el eje que sirve de soporte a distintas estructuras que crecen asociadas a él. Por ejemplo, en un tallo emergen las hojas, las flores y los frutos. ¿Cuál es la principal función de un tallo? ¿Cierto? Sostener los demás órganos de las plantas, toda la parte aérea, y por otro lado, transportar lo que se llama la savia bruta, que corresponde al agua y nutrientes que vienen desde el suelo, y lo distribuye entonces el tallo a distintas hojas, y transportar también lo que se llama la savia elaborada, que es lo que resulta de la fotosíntesis en las hojas, ¿verdad? Y que se lleva a los órganos de reserva o a los órganos en donde hay demanda de nutrientes, ¿ya? Fundamentalmente en un tallo vamos a encontrar el sistema vascular y tejidos de relleno que apoyan ese sistema vascular, pero básicamente el tallo es una carretera, ¿verdad?, a través de la cual circulan nutrientes hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Si vienen de las hojas o vienen desde el suelo. Entonces, el tallo, ¿cierto?, emerge desde la semilla en esta estructura que llamamos plúmula, ¿cierto?, que se va a desarrollar y va a dar origen a distintas características que denominamos. La porción terminal de esto que llamamos epicotilo, el embrión completo, se diferencia entonces en una plúmula, que es la parte aérea, y va originando distintas fracciones que posteriormente desaparecen en la medida que la planta ya pasa a ser una planta adulta. Pero cuando uno trabaja en condiciones de laboratorio, por ejemplo, es muy interesante caracterizar cada una de estas partes que emergen desde la semilla, porque tienen funciones
metabólicas bien interesantes. Entonces, ¿cuáles son las partes que tiene un tallo? Lo vamos a definir y lo vamos a tratar de mirar. El nudo son zonas en un tallo en donde se desarrollan las hojas, ¿ya? Y tiene entonces esa zona del nudo lo que llamamos yemas axilares. ¿Qué caracteriza una yema axilar? Básicamente que está formada por tejido meristemático. ¿Ok? Entonces, el nudo es una... Si ustedes salen ahora y miran planta, es aquella zona de donde emerge una rama o una hoja. Ese es un nudo. El internudo es la zona que corresponde al espacio que va entre dos nudos, ¿cierto? La longitud del internudo varía con especie en especie. ¿Cuáles son las características que tiene el tallo en particular y qué condiciones de desarrollo, ¿cierto?, están afectando a la planta? Por ejemplo, si en una temporada de crecimiento, el agua es un factor limitante, como está pasando ahora, el tallo va a crecer poco, ¿cierto? Las plantas que no tienen agua crecen poco y por lo tanto la distancia entre un nudo y otro va a ser pequeña. ¿Ok? Si hay mucha agua, el crecimiento del tallo va a ser adecuado y la distancia entre los nudos va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, uno mirando cuáles son las distancias entre los nudos que se van produciendo en plantas que van creciendo todos los años, uno puede llegar a estimar cuál fue la condición ambiental de un año en particular. Y podemos tener una idea, al menos, ¿cierto?, de si el año fue lluvioso, hubo suficiente agua o fue un año seco. Ya tenemos ahora lo que se llama la cicatriz, que es la huella que queda sobre el tallo cuando la hoja cae, o la flor, o la rama. ¿Ya? La forma que tiene la cicatriz depende de cada especie. Entonces empiecen a mirar y se van a dar cuenta que los tallos, en la medida que son más viejos, van teniendo distintos tipos de cicatrices. Existen también las llamadas lenticelas, que son células, ¿cierto?, formadas a partir de la corteza durante el crecimiento secundario, y que permiten parte del intercambio gaseoso. Son poros de la corteza a través de los cuales el tallo intercambia gases con la atmósfera. Es un porcentaje bastante pequeño porque la principal tasa de intercambio gaseoso está localizada a nivel de la hoja, pero igual esto representa alrededor de un 5% de todo el intercambio gaseoso que tiene la planta. Y tenemos los tejidos meristemáticos, ¿cierto?, que dan origen a una estructura foliar o a la flor, que son las yemas. Entonces vamos viendo. Esto es un tallo, ¿cierto? La parte terminal es lo que llamamos el meristema apical. Vamos a tener un meristema apical del eje principal y vamos a tener meristemas apicales de cada una de las ramas que emergen de ese tallo principal, ¿verdad? Al igual como veíamos para las raíces. Entonces, este meristema apical es lo que se conoce como una yema terminal. Este siempre crece hacia arriba y por lo tanto facilita el crecimiento en longitud, al igual que el meristema de la raíz. ¿Ok? Y tenemos este punto de inserción de una rama o de una hoja, lo que se llama una yema axilar. Esa yema axilar permite la generación de ramas laterales, entonces va aumentando el follaje. ¿Ya? Esta zona, en donde están estas yemas, es lo que corresponde a un nudo. Acá tenemos otro nudo, por lo tanto este es el espacio que corresponde a un entrenudo. ¿Ok? Y aquí tenemos cierto tejido que se está dañando y el tejido de relleno. Fíjense ustedes, la parte externa, ¿cierto?, de la planta es lo que se llama la epidermis, que también la conocemos como corteza. ¿Ya? Y la epidermis, que se va modificando, la epidermis en realidad está el primer año, ¿ya?, y después da origen a la corteza en términos bien generales. Esta corteza tiene distintas características, ¿cierto?, que varían dependiendo de la especie. Esta es una especie que se empieza a descascarar, como los eucaliptos, ¿ya?, que van renovando, ¿cierto? Acá tienen otro ejemplo. Acá está lo que hablábamos antes de la cicatriz, ¿cierto?, que se produjo por daño. Ahora tenemos distintos puntitos, etc. Esas es diferentes características que tiene un tallo. En el tallo, entonces,
fundamentalmente, si miramos al interior, vamos a encontrar que existe el sistema vascular, ¿verdad? Que se conecta con las hojas que se van formando. Entonces, fundamentalmente a nivel del tallo tenemos xilema y floema, ¿ya? Y tenemos entonces diferencias entre tallos herbáceos y tallos leñosos. En los tallos herbáceos, por ejemplo, de las plantas monocotiledóneas, ¿cierto? Y las dicotiledóneas también existen diferencias, ¿ya? En el caso de las dicotiledóneas, los haces vasculares forman un círculo entre la corteza y la médula, mientras que en las monocotiledóneas los haces vasculares están repartidos en todo el tallo. ¿Se acuerdan que miramos que en la hoja esta vena principal, que es el sistema conductor que viene del tallo, se ramifica? Esa ramificación hace que parezca como un círculo. En cambio, en el caso de los pastos dijimos que los elementos vasculares eran paralelos, estas líneas que existen en la hoja de un pasto, ¿verdad? Y eso hace entonces que estén dispersos en todo el sistema. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, la estructura entre mono y dicotiledónea. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que forma un anillo, ¿verdad?, que es una dicotiledónea. Y acá tenemos los haces vasculares que forman estos cilindros, que cuando uno mira la hoja de cara como la tiene, estos se ven en líneas, porque estamos mirando una parte. Esto, ¿cierto?, y es lo que nos da la línea que viene desde la parte de la raíz hacia la parte aérea. ¿Ok? Entonces, en esta planta, los ejes vasculares van en direcciones paralelas, que cuando uno mira la lámina de la hoja no la ve circular, ¿verdad? Ve una parte así, y estamos viendo esta región. En cambio, en una dicotiledónea, lo que vemos es que el eje principal se ramifica y forma lo que llamamos la vena principal en la hoja, de la cual surgen las venas secundarias. Entonces, los tallos tienen un crecimiento primario, que es el responsable de la longitud de la planta, ¿ya? Y este crecimiento primario se localiza en el ápice o punta, ¿ya? En este ápice se encuentran las células meristemáticas, que son las que tienen la posibilidad de dividirse, ¿ya? Están hacia abajo los nudos, ¿cierto?, que van conformando, que van a estar constituidos en el tallo por distintos tipos de tejidos. Existen 4 tipos de tejidos que vamos a localizar si hacemos un corte. El más externo es la epidermis, el que viene inmediatamente debajo de la epidermis se llama corteza. Piensen en una zanahoria, por favor, y que le hacemos un corte, ¿verdad? Lo que vemos al centro de la zanahoria es un tejido que se llama médula, que es un tejido de relleno, y hacia afuera de esa zanahoria, de esa corteza, están localizados los tejidos vasculares, que son xilema y floema, encargados de transporte. ¿Ok? Una cosa interesante es que este tejido meristemático ejerce, lo vamos a ver también en más detalle, eso los comento, un efecto que se llama dominancia apical. Piensen en un pino. ¿Cómo crece un pino? ¿Cuál es la forma de crecimiento que tiene? Bien básica. Triangular. Como una, ¿cierto? Así. ¿Sí? Es decir, en la medida que yo me alejo del ápice, las ramas se van desarrollando más. ¿Ya? Y eso es porque ese ápice ejerce este efecto que se llama dominancia apical. Impide que las ramas que están cerca del ápice se desarrollen. ¿Ok? Entonces, el árbol en esa condición crece en longitud. Y eso permite explicar algo que seguramente conocen, que es la poda. ¿Sí? ¿Conocen? La poda. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Para qué poda? ¿Para que crezca en longitud? Para que crezcan nuevas ramas. ¿Cierto? Para que crezca en follaje. ¿Sí? Sobre todo en árboles frutales. A mí no me interesa que el árbol crezca a 5 metros, sino que me interesa que tenga una superficie, ¿cierto?, más productiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la poda? Se van quitando todos los ápices de la rama principal, ¿cierto? Se evita que crezca mucho, y todos los ápices de las ramas que van a generar un follaje muy extenso. Es lo mismo que se hace con estos bonsai. Se va eliminando la capacidad de crecer y la planta se va manteniendo en un tamaño reducido. ¿Ok? Ese entonces es el concepto de por qué se poda.
para quitar la dominancia que ejerce el ápice de ir creciendo en una dirección y evitar que crezcan las ramas laterales. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene el tallo? La epidermis del tallo retarda la pérdida de agua y permite la entrada de dióxido de carbono. La corteza y la médula sostienen el tallo, almacenan alimentos y algunas de estas células pueden realizar fotosíntesis. Los tejidos vasculares, como ya vimos, son los encargados del transporte. ¿Ya? Hay entonces tejidos vasculares en plantas de crecimiento primario, es decir, las plantas que solamente crecen en longitud, en donde hablamos de xilema y floema primario, mientras que en las plantas leñosas que crecen en grosor, ¿cierto? A partir del meristema primario surgen los meristemas secundarios, que siguen siendo xilema y floema, pero dependiendo del origen hablamos de meristema primario, ¿cierto? Que normalmente se asocia al primer año de vida de la planta, y a partir del primer año de vida ya empieza a existir lo que llamamos xilema y floema secundario. ¿Okay? En las coníferas, ¿cierto? Y dicotiledóneas perennes, el tallo crece en grosor. Eso significa que es muy activo el meristema secundario. ¿Ya? El crecimiento secundario es el crecimiento en diámetro, tanto de raíces, tallos y ramas. Esto es a los anchos, entonces. Ocurre en dicotiledóneas y gimnospermas, es decir, las monocotiledóneas que corresponden al maíz, al trigo, esas no crecen en grosor. ¿Ok? Y las gimnospermas, que son las plantas anteriores a las angiospermas, como las coníferas, ¿cierto? También crecen, un pino que crece en grosor, etc. ¿Ya? Ocurre producto de la existencia de meristemas laterales, que son los que dan el crecimiento en grosor y que generan en el tronco lo que llamamos madera. ¿Ya? Respecto de las características de la madera hay dos situaciones. Una que corresponde a la madera blanda, que está representada fundamentalmente por plantas de rápido crecimiento, a partir de las cuales se aísla la celulosa, ¿cierto? Como el pino y el eucalipto y el álamo. Y están las plantas de madera dura, que tradicionalmente corresponden a plantas, en el caso de nuestro país, plantas del bosque del sur de nuestro país. El bosque valdiviano, ¿cierto? Como los robles, toda la lerce, que es una de las maderas más duras que prácticamente ya no queda. Y si ustedes miran las construcciones, ¿cierto? En el sur son todas de madera y duran años. En cambio, las construcciones que se hacen de emergencia, que son de madera blanda, duran poquito. O sea, algunos años ya hay que... Es solamente para superar la emergencia que se puede producir en un momento determinado. ¿Ya? Y eso es porque en el caso de la madera dura, ¿cierto? Las células no solamente tienen celulosa, sino que tienen otro tipo de moléculas que le dan resistencia a la planta, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí una situación interesante del tallo. La médula, que está al interior, ¿cierto? Aquí tenemos los tejidos conductores, xilema y floema. Al centro, el tejido meristemático, a partir del cual se dividen y generan xilema y floema hacia afuera. Y hacia afuera tenemos la peridermis, que es lo que reemplaza la epidermis en plantas de más de un año, y un tejido meristemático que repone esa peridermis, que se llama felógeno. ¿Ok? Si hacemos un corte longitudinal, esto es como está organizado el xilema y el floema. El xilema corresponde a tubos huecos que han perdido, son células muertas, que solo retienen la pared celular. Son verdaderas mangueras a través de las cuales circula agua, y agua a alta presión. ¿Ok? Y en el caso de las células floemáticas, estas son células vivas que sin embargo han perdido su núcleo. ¿Ok? Y la energía que requieren entonces para funcionar la obtienen de una célula que está asociada, que se llama una célula acompañante. Es célula viva, pero que requiere de otra célula para el aporte energético. Las células del xilema son células muertas, ¿ok? Funcionan solamente transportando. ¿Ya? Entonces, aquí, para que veamos cómo se produce el crecimiento primario,
y el crecimiento secundario. Acá tenemos un tallo primario en donde están localizados estos elementos conductores, ¿verdad? En verde corresponde al floema y en rojo corresponde al xilema, ¿ya? Para notar la diferencia, que estas son células muertas y altamente rígidas en su pared celular. Entonces, en una planta que crece solamente en longitud, tenemos xilema y floema primario. En una planta que crece en crecimiento secundario, es decir, que empieza a aparecer grosor, esta es la característica que tiene la planta. ¿Habrán visto ustedes algún tronco alguna vez que tiene una especie de anillos? Sí. ¿Sí? ¿Para qué se usan esos anillos? Para medir la edad. Para determinar la edad, ¿cierto? Entonces, contando esos anillos, uno puede obtener dos tipos de información. Uno, edad aproximada de la planta, y segundo, cómo fue la condición de crecimiento. Si, nuevamente, como decíamos de los nudos, si la distancia entre un anillo y otro es grande, quiere decir que hubo suficiente agua. Si la distancia es pequeña, ¿ya? Hubo poca agua. Y eso es lo que está pasando ahora. Si ustedes hacen cortes de árboles, van a encontrar que esos anillos están muy pegados. ¿Por qué? Porque hubo poca agua y el tronco engrosa poco. ¿Ya? El tronco engrosa poco porque no hay agua. Entonces, la idea, en el caso del pino y el eucalipto, es que el tronco, para que sea un negocio rentable, tenga un determinado diámetro. ¿Ya? Porque se usa para madera o porque se usa para obtener celulosa. En la actualidad, al cabo del tiempo, que son 4 o 5 años en donde se talan estos árboles, los troncos son bastante más delgados de lo que eran 10 o 15 años atrás, porque hay menos agua en el suelo, entonces no tienen suficiente capacidad de crecer. Intermediario, ¿cierto?, entre el crecimiento primario y este crecimiento secundario, tenemos esta etapa, ¿verdad?, que no es que esto pase de un viaje, sino que se va produciendo a poquito, y aquí se va formando este anillo concéntrico, entonces, que es típico de las plantas dicotiledóneas, ¿ya? A diferencia de las plantas monocotiledóneas. Ahí tenemos los distintos tipos de madera, lo vamos a ver más adelante, pero se los muestro para que cuando uno hace un corte, entonces tiene la epidermis afuera, el felógeno, que es este tejido con características meritemáticas que repone la epidermis, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un herbívoro daña, cuando hay cualquier cosa que le provoca una alteración a la epidermis, al interior tenemos el cambio que genera xilema hacia adentro y floema hacia afuera, ¿ya? Las células del xilema, recuerden que son células muertas, y al centro tenemos lo que llamamos la médula de la planta. ¿Ya? Aquí se ven los distintos tejidos, ¿ya? No me interesa, para que no se asusten, que se aprendan todos los tejidos, pero sí los principales. Saber, ¿cierto?, porque vamos a hablar todo el semestre de ello, qué características tiene el xilema, la epidermis, ¿cierto?, el floema, y para de contarlo, no me voy a poner a preguntarle. Aquí tenemos un anillo, ¿se fijan? Un anillo de crecimiento, acá tenemos otro, y así se van formando entonces en la medida que la planta crece. Por ejemplo, este anillo y este es bastante más pequeño, por lo tanto, aquí hay condiciones más malas que las que hubo en esta primera etapa. ¿Ya? Acá se ven anillos de crecimiento, un anillo, dos anillos y un tercer anillo. ¿Ok? Entonces, eso entrega información bien interesante que puede ser relevante a la hora de interpretar características de un ecosistema en particular. Ya, entonces, hagamos un resumen de qué es lo que ocurre a nivel del tallo completo. Tenemos el ápice, entonces, ¿verdad?, que contiene el meristema apical, que permite que esto vaya creciendo en longitud. Las células que resultan de este meristema se van diferenciando hacia abajo y van adquiriendo distintas funciones, ¿ok?, en la medida de la diferenciación. Entonces, vamos a tener en esta estructura, dependiendo del tamaño de la planta, xilema primario, ¿cierto?, floema primario, y van a aparecer a partir de estos tejidos primarios los tejidos secundarios que van a ir determinando el grosor de la planta, ¿ya? Entonces, los distintos estadios de corte que nos indican, ¿verdad? Normalmente la parte de abajo, por efecto de la dominancia apical, es más ancha que la parte superior, ¿cierto? No crece parejo, va creciendo, se va adelgazando hacia el ápice. Y eso es porque estas células están inhibiendo el desarrollo lateral y por lo tanto el engrosamiento del tallo. ¿Ya?
Bueno, los tipos de tallo, también esto para que lo manejen, según la duración, ¿cierto? Tenemos los anuales, plantas que crecen solamente un año, perennes que crecen 2 o más años, a los que crecen 2 años se les llama bianuales en general. Según la consistencia, tenemos los tallos herbáceos, que en general son blandos y verdes, ¿cierto? Las plantas que vemos todos los años y que en esta época ya se empiezan a secar. Tenemos los leñosos, que son resistentes y no siempre verdes. Por otro lado tenemos la disposición respecto del suelo. Tenemos aéreos, que son aquellos que crecen por encima del suelo. Por ejemplo, estos son tallos leñosos aéreos. Los subterráneos, que crecen bajo la superficie y acumulan reservas, por ejemplo los tubérculos, los rizomas y los bulbos, ¿ya? Y los acuáticos, ¿verdad?, que son aquellos que crecen en sistemas acuosos. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, acá tenemos otros tallos, un tallo acaule, que es un tallo extremadamente pequeño, que parece no existir, por ejemplo el diente de león y el llantén tienen ese tipo de tallito, que uno ve que crece una pura hoja, ¿cierto? Pero tiene un tallo pequeñito. Después está el bulbo macizo, que es un tallo rosado cubierto, por ejemplo el azafrán. El bulbo escamoso, ¿cierto? Una planta que se llama azucena, que tiene escamas y un bulbo tunicado, que es típico de la cebolla, que se empiezan a acumular hojas. ¿Ya? Acá tenemos el llantén, ¿lo conocen? ¿No? ¿Pero conocen la planta? Sí. La chilena, ¿no? Crece como maleza. ¿Ya? Aquí no hacemos uso, en Europa, por ejemplo, en Francia, la usan para ensalada. Y es una planta que tiene un precio relativamente alto porque tiene propiedades medicinales. Esta es la parte de la estructura reproductiva. Esto produce semillas, ¿no? Se reproducen, y hacia abajo esto tiene un pequeño tallo que sostiene la parte de la lámina. Aquí tenemos un bulbo tunicado, ¿cierto? Que esto es la cebolla. Estas son hojas modificadas. Y acá tenemos un bulbo escamoso, que es un ajo. ¿Okay? Ya, bueno, estos los tipos de tallos, ¿cierto? De caña, de cormo, vamos a ir viendo aquí para que noten la diferencia. Este es un tallo de caña, este es un cálamo, este es un cormo, ¿verdad? Un tallo que crece grueso, a partir del cual empiezan a aparecer estructuras reproductivas, ¿cierto? Los rizomas. Y esto, que es un cladodio, esta es una planta de tuna, ¿sí? Que esto es la lámina, esto es una hoja, y sobre eso comienzan a emerger la estructura reproductiva, que es la fruta, que en esta época empieza a haber mucho. Acá tenemos esto, que es interesante, se los muestro porque esta es una planta de frutilla que se reproduce vegetativamente a través de esta estructura que se llama estolón. ¿Ya? El tallo comienza a generar una estructura que, al estar en contacto con el suelo, comienza a generar una raíz, ¿ya? Pero el tallo que se diferencia y empieza a formar hojas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Cortan eso y lo usan para aumentar la cantidad de plantas, ¿ya? ¿Qué características fundamentales? En que esta planta tiene la misma composición genética de esta otra, ¿ya? Cuando se produce las plantas por semilla, cada planta es distinta. Entonces, si yo estoy haciendo una producción en invernadero y me interesa que todas las frutillas se reproduzcan en la misma temporalidad, me interesa la reproducción asexual. Pero si estamos creciendo en una condición ambiental donde las plantas tienen que defenderse, el que sean todas iguales, si llega una peste que ataca a una, se van a morir todas. Por lo tanto, ahí se necesita variabilidad genética. ¿Okay? Acá tenemos un estípite que es típico, ¿verdad?, de cómo crecen estas palmeras. ¿Ya? Aquí vamos a ver otros tipos de tallos. El hijuelo, ¿cierto?, que empiezan a aparecer estas modificaciones del tallo que empiezan a crecer. Estos son los rizomas, ¿cierto?, que son típicos de plantas como los gladiolos. Y tenemos un tallo suculento. Estas plantas, como el aloe vera, por ejemplo, ¿cierto?, crecen en ambientes donde el agua es un factor limitante, ¿ya? Y el agua que tienen en su interior no está en forma líquida, está en forma de gel. ¿Sí? ¿Han abierto alguna vez aloe vera? ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí? Que es una cosa como una gelatina. ¿Ya? De esa manera la planta, entonces, aun cuando vive en un ambiente seco, siempre tiene agua en su interior, ¿ya? Y puede sobrevivir periodos prolongados de tiempo. Acá tenemos los tubérculos, ¿cierto?, que les comentaba antes, que son modificaciones del tallo, y aquí tenemos
los zarcillos. Estos zarcillos son ramificaciones del tallo que le permiten a la planta ir enredándose y creciendo, ¿cierto? Y abarcando nuevas superficies. Los parronales, que crecen en forma no productiva, digamos, ¿cierto? Van abarcando todo el espacio que tienen. Ustedes lo dejan, rápidamente cubren todo. ¿Ya? ¿Perdón? En la planta que se llama corona aquí. También. ¿Pasa con la uva también? ¿Perdón? ¿La uva? Esa es la uva, ¿sí? Ese es típico, ¿ya? En general, las enredaderas, ¿cierto? Las plantas que definimos como enredaderas que van creciendo sobre otras, esas plantas tienen esta condición. ¿Ya? Bien, vamos a irnos a las hojas, que es parte del vástago y que probablemente desde el punto de vista metabólico y funcional corresponden a una de las estructuras más importantes de la planta. ¿Ya? Es el órgano vegetativo y aplanado de las plantas, cuya función principal es realizar fotosíntesis, lo que permite que la planta sea un organismo autótrofo, pero también a través de la hoja se realiza más o menos el 90% del intercambio gaseoso que se produce entre la planta y la atmósfera. ¿Cuáles son los gases que intercambia la hoja con la atmósfera? CO2, ¿cierto? Agua, oxígeno. Libera oxígeno, absorbe CO2, pero también vapor de agua. La planta no evapora agua directamente, sino que en forma de vapor. No libera agua líquida. ¿Ya? ¿Y por qué evapora agua? Porque el agua, recuerden ustedes que es, ¿cierto?, la molécula que tiene la mayor temperatura de vaporización. Para pasar del estado líquido a gaseoso se requiere una alta temperatura. Entonces, cuando tenemos calor, ¿qué hacemos nosotros? Sudamos, ¿cierto? Cuando tenemos fiebre, cuando estamos acalorados, transpiramos. De esa manera mantenemos, en nuestro caso, una temperatura fisiológica normal que es alrededor de 37 grados, 36, 37, depende de la persona. Pero en el caso de las plantas, esa condición no existe. Entonces las plantas tienen que evaporar más agua si hace mucho calor. ¿Okay? Cuando el suelo no limita esa posibilidad de evaporar, la planta siempre se mantiene túrgida. Pero cuando el suelo no tiene agua para que la planta siga evaporando, la planta tiene que cerrar, ¿ya?, las compuertas para evaporar agua, o las células, a través de las cuales se evapora agua, que se llaman estomas, y entonces la planta empieza a parecer marchita. Normalmente las plantas al mediodía están flácidas, marchitas, porque perdieron más agua de la que fueron capaces de asimilar. Si el suelo tiene algo de humedad, cuando baja la temperatura, baja la demanda, ¿cierto?, por evaporar agua, y la planta se puede recuperar en parte. Si no, tenemos que regarla, tenemos que aplicarle agua artificialmente para que la planta se recupere. ¿Okay? Entonces, la función de la hoja es la fotosíntesis, pero también el intercambio gaseoso. ¿Ya? Aquí tenemos un corte, ¿cierto? Esta es la hoja, ya vamos a ver más detalle. Este es un corte transversal en donde podemos identificar en esta hoja que crece en esta orientación una epidermis superior que se llama haz y una epidermis inferior que se llama embés. ¿Okay? Si la hoja está expuesta directamente al sol es haz, si está protegida del sol es embés, ¿cierto? En aquellas hojas donde la disposición del sol varía durante el día y por lo tanto una parte está expuesta un cierto periodo de tiempo y la otra a otro, no se distingue haz ni embés, va circulando el sol. El tejido que está entre las epidermis se llama parénquima. Hay dos tipos de parénquima, como ustedes pueden ver aquí, ya vamos a ver más en detalle los tejidos. Uno se llama parénquima clorofílico o empatizada, que son células ordenaditas, y aquí entonces llega la luz y se empieza a producir fotosíntesis. Y el otro parénquima se llama parénquima clorofílico, que también tiene, o cierto lagunar, que es un parénquima también que se conoce como parénquima esponjoso. Aquí hay espacios entre las células, si ustedes se fijan, en cambio aquí no queda espacio. Ya, y al no quedar espacio, entonces la planta no evapora agua por esta epidermis superior, ¿okay? Porque no hay cómo el agua se pueda movilizar. Además,
esta epidermis superior está protegida por un polímero que impermeabiliza la célula y que se llama cutícula. ¿Ya? El polímero se llama cutina, perdón, y forma una capa que se llama cutícula. ¿Ya? Y la cutícula es equivalente, no es lo mismo, pero es equivalente al esmalte que se usa para colocarle en las uñas, que da, ¿cierto? En el caso de la uña brillo, pero en el caso de la hoja impermeabiliza. Entonces, esa barrera impermeable más las células que están organizadas una al lado de otra, hace que no salga agua en esta dirección. ¿Por dónde sale el agua y los gases? Por la parte de abajo, a través de unos pequeños poros virtuales que se llaman estomas. ¿Ok? Los estomas son poros virtuales que se abren o se cierran dependiendo de cuál es la condición hídrica que tiene la planta. Cuando la planta está bien hidratada, en un día luminoso como este, los estomas se abren y la planta pierde agua en forma de vapor. ¿Por qué? Porque al perder agua en forma de vapor está consumiendo el calor que está afectando a la célula. Si no hay agua, ¿cierto? O se va acabando el contenido de agua que tiene, que no llega agua desde el suelo suficiente, los estomas se cierran. ¿Ya? Entonces tienen una dinámica de funcionamiento los estomas que es absolutamente eficiente en evitar que la planta se pueda deshidratar. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes que tiene una hoja? Y la vamos a ver en detalle a continuación. Por un lado está la base de la hoja, ¿cierto? Que es la parte en que está en contacto con el tallo, que puede estar formada a través del peciolo, que es lo que une la hoja con el tallo. Está la lámina o el limbo, que es la parte extendida, que es la hoja misma, digamos, o la parte aplanada. Existen hojas simples que tienen un solo limbo, es decir, una sola lámina, ¿cierto? Y que se originan de una yema foliar. O existen las hojas compuestas, que tienen la lámina dividida, y estas hojas compuestas constan de un raquio o eje principal, en el cual se insertan estas hojas que resultan de esa inicial, que se llaman foliolos. Entonces veamos, aquí tenemos lo que corresponde a una hoja que está expuesta al sol. Entonces, esta es la epidermis superior, ¿verdad? Que se llama haz, y abajo está la epidermis inferior, que es el embés. Entonces, este es el peciolo, ¿cierto? Que permite la inserción de la hoja en el tallo, y aquí tenemos una yema axilar. El punto, ¿verdad?, entre el peciolo y la lámina es lo que se llama la base. Tenemos márgenes, ¿cierto? Lo que define toda la hoja, el ápice de la hoja, y esto que se ve aquí, que se llaman nervios, que corresponde al sistema vascular, que viene del tallo, pasa por el peciolo y comienza a ramificarse en la lámina. ¿Ok? Entonces, esta ramificación se va haciendo cada vez más pequeña para entrar en contacto con las células. Aquí tenemos una hoja simple. ¿Ya? Esto para que se los estoy mostrando para que sean capaces de identificar, sobre todo cuando estén en el laboratorio y sepan con qué tipo de planta están trabajando, ¿cierto? Una hoja simple que tiene un peciolo que está insertado en el tallo, ¿verdad? Y esta es la ramificación. ¿Qué tipo de planta sería esta? ¿Monodicotiledonia? Yo voto que sí. ¿Monodicotiledonia? ¿Ah? ¿Di? ¿Ya? ¿Quién más dice di? ¿Dos? ¿Quién más? ¿Quién dice mono? Por descarte. Esta es una dicotiledonia. Recuerden que la dicotiledonia está ramificada en la lámina. ¿Ok? En la monocotiledonia esto es paralelo, todos crecen como líneas. ¿Ya? Hagan el ejercicio de tomar un pedacito de pasto cuando salgan de clase y van a ver que son líneas paralelas, ¿cierto? Que van desde abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esta es una hoja simple, una sola lámina. En este caso, ¿verdad? Es una hoja compuesta en que tenemos un solo peciolo que se inserta en el tallo, y en ese peciolo principal se insertan estos que se llaman foliolos. En este caso, esta estructura que sostiene los foliolos se llama raquis. ¿Okay? En el caso del el racimo de uva, ¿cierto?, que contiene la fruta, todo el esqueleto principal se llama raquis, tiene una estructura parecida. En ese caso estamos hablando de frutos. ¿Okay?
¿Cuáles son las modificaciones que tienen las hojas? Bueno, las hojas tienen distintas modificaciones. Hay algunas que son hojas modificadas de manera que receptáculo o pequeñas vesículas para atrapar insectos que se llaman ascidias y utrículas. ¿Ya? La gente cree que las plantas se comen los insectos y tienen un sistema digestivo. No es así. En estas plantas que atrapan insectos, ¿verdad?, hay una estructura que se abre o se cierra dependiendo del tacto, ¿ya?, del estímulo de tacto. Entonces, cuando un insecto llega a esa cavidad, y si han visto películas lo habrán notado, se activa una glándula que hace que la hoja se junte, ¿ya? Y al juntarse, la planta sensa que hay un sistema que no es propio y libera desde la superficie enzimas que degradan al insecto. Y degradan al insecto liberando, ¿cierto?, nutrientes que la hoja asimila, ¿ya? Después tenemos brácteas, que son hojas modificadas, que se encuentran en la base, en las flores, e inflorescencias, espinas, ¿ya?, distintos tipos de modificaciones. Aquí tenemos ascidias, estas son las brácteas, estas son espinas. Las espinas que tienen los cactus, por ejemplo, son hojas modificadas, ¿ya? ¿Y por qué se han modificado? Para disminuir la superficie de evaporación de agua. Como no tienen agua suficiente para perder, ¿cierto?, se modifica la estructura, le sirve de defensa y además le sirve para reducir la pérdida de agua, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las tunas? ¿Okay? Aquí tenemos las espatas, ¿cierto?, que la lámina se modifica. Aquí tenemos la filaria, fíjense ustedes que se forman una especie de brácteas, y aquí tenemos la gruma, distintas modificaciones de la forma de la hoja. Aquí tenemos esto que se llama tentacular, que forman esta estructura que parecen tentáculos, ¿ya? Acá tenemos la lemna, que es una planta acuática, y, ¿cierto?, las hojas pueden formar distintas estructuras que van a dar origen a esta diversidad de elementos que también se encuentran en las flores, que forman flores que dan origen a estructuras reproductivas diferentes. Esto emerge, ¿cierto?, de la propia hoja, ¿sí?, de la propia hoja. A ver, vamos, ¿a qué hora terminamos? 12:45. Quedan 5 minutos. Ya, vamos a dejar solamente enunciado la flor y sus partes. La flor probablemente es la estructura más llamativa que tiene la planta, ¿cierto? Por un lado, la forma, el color que tienen, y también por el aroma, ¿cierto? Cuando en nuestras relaciones sociales regalamos flores, ¿qué es lo primero que hace la persona que recibe la flor? Bueno, ve lo bonito que es, ¿cierto?, y las huele, ¿sí? ¿Por qué? Porque contienen sustancias aromáticas, que entre paréntesis son las sustancias que se han usado históricamente para desarrollar perfumes naturales, porque ahora muchos de los perfumes usan la información que está contenida en las flores en términos de qué moléculas son las que le dan el aroma y se producen de manera sintética, ¿ya? Todos los perfumes que ahora, un perfume natural es carísimo. Los perfumes que usamos cotidianamente, ¿cierto?, que están asequibles, es porque sintetizan una de esas moléculas que contiene un perfume natural y es el que le da el aroma, pero no es un producto 100% natural, porque no está aislado de una fuente como puede ser la flor, ¿ya? Entonces, vamos a dejar enunciado esto. ¿Qué es la flor? Es el órgano propio de una planta y su función es la reproducción, que implica que a partir de la flor se va a formar un fruto y se va a formar una semilla, ¿ya? La semilla es la estructura que permite la preservación de la especie y la dispersión de una especie vegetal, ¿ya? A través de la semilla, que puede permanecer años en un estado latente, ¿cierto? La planta asegura su continuidad, y también la recombinación de material genético, ¿ya? Entonces, para que piensen un poquito, las semillas se preservan a nivel mundial en lo que se llaman los bancos de semillas. Cada país tiene su propio banco de semillas, donde se supone son estructuras que dependen del Ministerio de Agricultura. En Chile dependen del Instituto Agropecuario, que es el INEA, y en cada región debiera haber
en sectores, por ejemplo hay uno en el norte, en donde están todas las semillas de las especies que crecen en el norte, ¿ya? Y están preservadas porque producto del cambio climático están desapareciendo muchas, y lo mismo pasa en el norte. Entonces, todos los países tienen estos bancos de semillas que son mantenidos en lugares subterráneos para evitar que si hay algún cataclismo puedan desaparecer y para mantener condiciones controladas de manera que puedan crecer sin dificultad por efecto del ambiente. Entonces, la flor en las plantas angiospermas es una estructura que resultó de la evolución y que es fundamental en el desarrollo de las especies, ¿ya? Es fundamental porque además permite que insectos que participan en el proceso de polinización, ¿verdad?, puedan desarrollarse. Uno de los grandes dramas que existe en la actualidad es que las abejas están muriéndose porque no tienen plantas en donde alimentarse, ¿ya? Y si las abejas se llegan a desaparecer del planeta, toda la reproducción basada en insectos se muere, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener que buscar otra forma de reproducir las plantas porque la semilla, que es una condición actual, probablemente no va a ser viable. ¿Okay? Bien, entonces les reitero a los que llegaron un poquito atrasados, las salas, no había salas para el curso, de manera que el día lunes nos asignaron la sala de consejo del Departamento de Ingeniería, ¿ya? Así que llegamos ahí, preguntamos a la persona encargada, yo no sé cuál es la sala esa. ¿Cómo? Esa, teníamos visto antes en la mañana. Sí, esa, la que está en el segundo piso, ¿ya? Y el Como al día... final, al fondo, en el segundo como edificio. Muy directo, muy dictado. Y el día jueves la sala es esta, no hay otra, así que vamos a tener que retomar aquí. Tanto al malvado.